Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a ¿Por qué? Mi estimado Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien, al 100. Qué bueno. Oye, mi buen, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar del famosísimo, ¿no? Y tan sonado home office o teletrabajo también, ¿no? Como lo Teletrabajo, conoce. que es un nombre que yo apenas ahorita que empecé a investigar el tema, se me hace como que es un término español, ¿no? ¿O Suena, tú has suena, oído el sí. término teletrabajo? Yo no lo he oído. Yo aquí en México no lo he escuchado, ¿no? Suena muy extranjero, ¿no? Se Como puede que no decir. se usa ese término, ¿no? Pero bueno, quisimos utilizar también el término en español para no estar tan agringados, ¿no? Por decirlo así. Muy bien, pues miren, escogimos el tema de home office. La verdad es que tenemos afortunadamente muchos temas, ¿verdad? Sí tenemos varios temas ahí en la bodeguita, por decirlo así. Pero la verdad es que el home office se nos hizo muy interesante porque evidente muchas de ustedes y nosotros mismos hacemos mucho home office y ha habido circunstancias que han empujado, ¿no? Le han dado mucho impulso a este tipo de trabajo. Y algo que comentábamos Carlos y yo, y supongo que va a ser una de las conclusiones, ¿no, mi estimado? Es, llegó para quedarse, ¿no? Ahorita quizá no lo digamos, que sea nuestra conclusión, pero decíamos, ¿el home office llegó para quedarse? ¿Sí o no? O un punto intermedio. A mí me llama la atención, por ejemplo, no sé si viste una nota del famosísimo Elon Musk, el dueño de SpaceX, Tesla y recientemente de Twitter, ¿no? Que creo que está teniendo muchos problemas con algunos de sus empleados de que ya los quiere regresar a la oficina, ¿no? Y era ese debate del home office. A mí en el caso de Twitter, pero igual y soy un ignorante del tema a nivel técnico, pues se me hace hasta irónico que tú le pidas a un empleado de redes sociales que trabaje directo en unas oficinas. Digo, a menos que esté a cargo directamente del servidor, ¿no? Sí, sí, lo siento hasta inútil, ¿no? Un poco Claro. absurdo y siento que ya es hasta capricho, ¿no? Pues de él, ¿no? Básicamente, ¿no? Pues yo siento que en muchos casos el querer a tus empleados directamente en la empresa, para mí es un signo de inseguridad. Un lugar donde yo di clases y mi estimado Carlos fue estudiante, y es un gran lugar, pero siento que uno de los errores que se cometieron fue que en un momento dado, en la pandemia, nos empezaron a presionar para regresar a las aulas, pero el problema es que nos pidieron regresar sin los alumnos y algo que nos levantó suspicacias a algunos docentes fue, oye, ¿para qué voy a ir yo a la institución a conectarme a mi computadora y conectarme a la red para darle las clases a las y a los estudiantes en línea? Mi conclusión, nunca nadie me la confirmó, porque luego eso es una de las cosas que a mí me molestaban de ese lugar, la opacidad, que nunca nadie nos dio una razón de peso. Es que yo me quiero cerciorar de que trabajes. Decías, oye, no, pues para eso los mismos alumnos y el mismo sistema, cada que tú te conectas a tus clases, pues aparece. O sea, a final de cuentas es una computadora. Y finalmente no nos hicieron ir, pero fue una negociación muy tirante. Y la verdad es que lo que decíamos la gran mayoría, sobre todo yo, no voy a embarrar a nadie, decíamos, oye, no tiene ningún caso. No tiene ningún caso. A nosotros nos pueden revisar de varias maneras si estamos dando bien nuestras clases, si estamos cubriendo bien el currículo, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, te digo, sí nos quedamos, pero querían que a fuerza fuéramos a las aulas. Y me parece que incluso cuando empezaron a regresar, que fue antes que los alumnos, tenían muchos problemas de conectividad. Y eso fue lo más irónico, que los profesores y las profesoras en sus casas decían, yo no tengo problemas para conectarme con mis alumnos, y en la institución sí, porque se saturaba, ¿no? Entonces, bueno, irónico, ¿no? Pero no me quiero desviar demasiado. Bien, vámonos un poquito a la definición, digo, muy chistoso, pero para irnos desde cero, ¿no? Es home office, bueno, la traducción literal, ¿no? Sería oficina en casa o trabajo remoto, ¿no? Y eso, bueno, pues eso sería el home office muy grosso modo. Gracias al Internet, casi todo el home office se hace desde una computadora. Y de hecho aquí no es home office tal cual, pero tú me contabas y lo platicábamos en un programa que tú prácticamente estudiaste la computadora a nivel remoto, ¿no? Sí, estudié lo que es la licenciatura. La licenciatura. Casi toda, digamos, la última parte del TCU.
que pues también las estadías, o sea, todo eso lo estudié desde mi casa, ¿no? Desde mi computadora. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia? Yo veo que eres un súper profesional, pero ¿te adaptaste? ¿Sí sentiste que se cubrían todas tus necesidades como estudiante? Sí, bueno, yo sí me adapté. Yo entiendo perfectamente a las personas que no lo hagan. Siento que ya es muy de ti y también de otros aspectos, ¿no? Como externos, ¿no? Como el internet, ¿no? Porque ciertamente hay gente que no tiene oportunidad, ¿no? De tener una buena conexión. O también el equipo, ¿no? Porque pues era medio pesado estar pues en programas de diseño, ¿no? Y en tu carrera no hay opción, ¿estás de acuerdo? Sí, hay o sea, necesitas una computadora y necesitas una computadora potente porque utilizan programas de diseño y de animación que requieren de muchísimo RAM y del disco duro, etcétera, etcétera, ¿no? Gráfica, sí. Entonces, es eso y también lo que iba a comentar cuando se pudiera, ¿no? Que es también tú cómo te organizas, ¿no? Porque si eres una persona proactiva y que no necesita que le estén diciendo a cada rato qué tiene que hacer, sí vas a funcionar, ¿no? Pero si eres una persona como más a la antigüita, ¿no? Que te estén diciendo qué hacer y demás. Eres muy amable, le decimos los de mi generación, conchuda. Sí. Si eres una persona medio conchuda, medio mañosa, que se dan los casos, digo, cada quien, ¿no? O sea, ahí es, ¿no? Eso es lo que le preocupa, yo siento, a los patrones. Los que se cuelgan. Hay un término para los burócratas, o no sé si aplica para todos los trabajos. Yo sé que se aplica para la burocracia. El término, no sé si lo has oído, los aviadores. Los aviadores son estos empleados que prácticamente, si no pueden hacer nada, están felices. Y ellos tienen una actitud de, oye, yo llego a las 7 de la mañana, checo tarjeta, y a las 3, 4, 5 de la tarde salgo, checo tarjeta. A mí me estás pidiendo que llegue al espacio de trabajo. Y eso es lo que yo hago. Igual, los que se pongan el saco, y aquí somos muy respetuosos. Pero siento que esa es una de las resistencias del home office. Pero yo creo que algo a lo que nos ha obligado el home office, tanto empleadores como empleados, pues es a poner metas muy claras, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, muy claras y igual como por tiempos cortos, ¿no? O sea, claro, metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Sí, porque yo siento que las de muy largo plazo, si eres una persona no tan organizada, digamos. Pues claro, la vas prolongando y prolongando y se te viene el tiempo encima, ¿no? Sí, porque pues ya al menos si es presencial, pues al menos si está la persona ahí, ¿no? Contigo. Claro. A ver qué traes, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, están esas dos variantes, ¿no? Que son las partes internas y externas de la persona, ¿no? Y bueno, ¿es reciente el home office? No. Claro, investigando, no es reciente, pero cobró muchísima fuerza con la pandemia, que creo que todavía, ¿no? También lo comentábamos en otro programa, todavía traemos la cruda de la pandemia, ¿no es así, mi estimado? Todavía no nos acabamos de desamodorrar. No quiero cambiar de tema, pero no sé si a ti te ha pasado. Para mí ya los fines de semana ya no existen. O sea, yo ya no tengo esa sensación del viernes, del sábado, del domingo. Para mí los días ya son un blur. Aunque ya estamos como que retomando las actividades, pero se perdió esa sensación, a mí, entre otras cosas, como de la semana inglesa, como se le dice. Entonces, bueno, con el COVID se acelera el home office y se hace indispensable en muchas compañías, ¿no? Porque era o nos adaptamos al home office o nos morimos, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, pues es como lo de siempre, ¿no? Adaptarse o simplemente no vas a continuar, ¿no? Claro. A mí hay un término que se me hace escalofriante, se me hace distópico, ¿no? Y es la nueva normalidad. O sea, lo leo, lo veo y le hago... No sé a ti qué te parece. ¿Qué entiendes tú por nueva normalidad? Pues es como que la nueva... Digamos, el nuevo estilo de vida, ¿no? Claro, como las nuevas condiciones de trabajo, de vida. Sí, de todo en general. De todo, ¿no? El hecho de tenernos que poner el cubrebocas, que ya mucha gente no se la pone. Nosotros ya no nos lo estamos poniendo ahorita porque nos revisamos y ahorita sentimos que estamos en un break. Bueno, perdón, yo soy un poquito pesimista en ese sentido. Siento que estamos en un break del COVID. Creo que va a haber algún coletacillo por ahí. Pero bueno, no nos vamos a desviar. Y bueno, pues eso, ¿no? Miren, encontramos unas imágenes muy, muy simpáticas. Muchas gracias a pexels.com, que es este lugar de fotografías gratuitas. Les damos las gracias
por supuesto les damos su crédito porque tienen unas fotografías sensacionales. Y yo la nueva normalidad, vi esta foto y dije, esa es la nueva normalidad, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, sí, Cada quien tiene su manera, ¿no? De llevarlo, ¿no? Su manera de sobrellevarlo. Exactamente. Y bueno, muchas empresas lo han implementado con éxito, ya que, y esa es la parte positiva, ¿no? Se reducen costos operativos, aumentaron la productividad y la satisfacción de los empleados. Entonces, fíjense, esto es algo que a mí se me hace interesantísimo y por eso a mí me llama mucho la atención la resistencia de muchas compañías y de muchos lugares, cuando en realidad, si algo trajo el home office, trajo muchísimos beneficios, ¿no? ¿No te parece? Sí, son muchos beneficios, al igual que desventajas, ¿no? Como en todo. Claro. Pero sí siento que lo ideal siempre es como este equilibrio, ¿no? Que creo que lo que muchas empresas están haciendo, ¿no? Que es como esta nueva modalidad que no sé si ya existía, pero salió de una mezcla, ¿no? De presencial y remota, ¿no? Que es el híbrido, ¿no? Claro. El híbrido, eso es bien interesante que lo comentes, sí. Que vas, pues básicamente hay empresas que vas 3 días y otros 2 días, pues en esa casa, ¿no? Claro. Entonces... Y eso me parece muy inteligente el sentido híbrido porque es una manera como de tocar base, ¿no? No eres un ente abstracto que está del otro lado del internet, sino que eres una empleada o un empleado que 1 o 2 veces a la semana viene a tocar base como para tener un contacto cara a cara, que me parece que también el toque humano, ¿no? Es algo que no se debe de perder. Y para decir estoy viva, estoy en una pieza y hola, ¿no? Entonces eso me parece interesantísimo. Y de las desventajas, leyendo un artículo de la UNAM interesantísimo, habla de que el home office dio paso, fíjense, al tecnoestrés y la tecnofatiga. No sé si a ti te ha pasado algo al respecto, que hayas sentido que por culpa de estar encerrado en tu casa, trabajando muchas horas, en tu computadora, en tu smartphone, etcétera, etcétera, sientes ese estrés, esa fatiga. No sé si has tenido algo en este sentido. Pues creo que así como tal cual no, pero sí me pasaba como que de repente no quería revisar el celular porque decían, no, es que ya van a pedir algo, ¿no? O ya van a querer hacer una llamada, no sé, y como que ya no tenía muchas ganas, ¿no? Entonces... Totalmente. Creo que eso sí, pero así como tal así de tecnoestrés y tecnofatiga, no tanto, ¿no? Porque correcto. Casi me la paso siempre, ¿no? Así, entonces... Claro. Sí, a mí fíjate que sí me ha pasado que de repente estoy trabajando y no sé si es tecnoestrés o tecnofatiga, pero que yo tengo casi que meter mi celular a la basura porque empieza WhatsApp y no te deja. Pero bueno, igual me estoy adelantando a otro tema del que vamos a hablar. ¿Qué se necesita para que funcione apropiadamente el home office? Y eso es lo que me parece que hace relevante nuestro programa del día de hoy, modestia aparte. Porque todo mundo, grosso modo, sabemos en mayor o menor medida, ¿no? ¿Qué es el home office? Lo hacemos, lo llevamos a cabo y quizás en el programa quien nos esté viendo, quien nos vea va a decir, oye, ¿no? Como se dice, oye, sí, me estoy ahogando y me estás describiendo el agua, ¿no? Como se dice. Pero creo que estamos llegando a una parte muy interesante. ¿Qué se necesita para que funcione apropiadamente? Y aquí encontramos también varios artículos con unos puntos bien interesantes. Capacitación, transición y apropiación tecnológica. ¿Qué opinas de este punto, mi estimado? Me parece básico, ¿no? Una base, porque claro. Yo recuerdo que a los docentes, ¿no? O al menos en caso de mi mamá, que es docente de primaria. Claro. Ellos sí les daban capacitaciones, por ejemplo, de cómo usar Zoom. Correcto. O cómo usar Meet. Meet no recuerdo, pero creo que era Zoom. Entonces sí les dieron algunas. Yo creo que no las necesarias, ¿no? Porque pues hay docentes que no saben ocupar también las computadoras, ¿no? Porque por supuesto. Quizá los están un poquito más grandes, ¿no? Digo, sin generalizar. Pues hay docentes que no son nativos digitales, yo lo digo. Yo no soy nativo digital. Evidentemente ya soy de una generación que empezó a trabajar con computadoras desde hace muchos años. Pero a mis papás no les pongas una computadora. Porque pues no. Y yo considero que son gente que tiene muchísimas habilidades. Entonces, lo que acabas de mencionar es bien interesante y hay que tomar siempre eso en cuenta, ¿no? Y en cuanto a la transición también. Oye, si vas a pasar de un trabajo presencial a un trabajo de home office, pues quizá lo que tú comentabas, primero empezar con un modelo híbrido, quizá poco a poco, gradualmente, y entonces estamos del otro lado. Y otra cosa que también vamos a tocar adelante, oye, si te voy a mandar a un home office y tú tenías un trabajo de oficina
Y es un debate y no sé tú qué opines. Y es un debate ahorita que siento que está calientito. Oye, me tendrías que dar mi mesa, mi silla, y obviamente no estamos hablando de un banco, una silla ergonómica y una computadora. ¿Qué opinas de esto? Yo siento que sí también, porque pues, digo, hay gente que no tiene, ¿no? Las oportunidades, ¿no? De comprar, porque son, Claro. a veces los muebles de oficina pues, son algo caros, ¿no? O sea, Por ahorita viendo los supuesto. precios están caros, y más las sillas, ¿no? Que son esas sillas. Las sillas son carísimas. Ergonómicas son caras. Entonces, yo lo que estaba viendo también en un artículo era que Apple, creo que Google y Facebook les dio $1,000 a sus empleados para que se equiparan, ¿no? Con algo de equipo, por decirlo pues, así, ¿no? Pues ahora sí que con algo, ¿no? De herramientas, ¿no? Para poder hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, Claro. es algo muy interesante porque se los dieron creo que el año pasado, ¿no? Que hubo como otro brote, digamos, porque creo que ya habían regresado más o menos, no sé, no recuerdo si era híbrido o ya habían regresado bien presencial. Claro. Y hubo Entonces, otro brote y tuvieron que regresar. Tuvieron que regresar. Entonces, pues me pareció una muy buena idea, ¿no? Esos $1,000. Claro. Entonces te digo, eso a mí me parece que es bien importante, porque no solo, ay, vete a tu casa y yo cuento con que tú tienes tu compu y tienes un ancho de banda padre, Potente, ¿no? y tienes un espacio de trabajo ideal, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los problemas. Cultura laboral sana. Híjole, pero esto no es uno de home office. Yo creo que es antes, durante, después, y es como un coscorrón para muchas compañías, ¿no? Algunas prácticas que a mí me chocan, ¿no? El horario, más bien que en México es un escándalo que no hay horario, ¿no? En muchas empresas. Tienes que entrar temprano y te vas a la hora que sea. Y si te vas antes o te vas a tu hora, bueno, antes ni se diga, te vas a tu hora, hasta te fruncen el ceño o casi te están corriendo. El típico empleador que te truena los dedos, que te hace bullying, que está encima de ti. Y pues eso es terrible, ¿no? Ha habido países donde incluso han aumentado los índices de suicidio por cultura laboral nociva. Tú afortunadamente creo que tienes poquito, ¿no? Trabajando, y creo que afortunadamente no te ha tocado vivir en una cultura laboral opresiva, ¿no? No, pues de hecho cuando estaba haciendo mis estadías no es como tal un trabajo. No, bueno, pero es como el primo hermano, ¿no? Es como una pre, ¿no? Para que Claro, vaya viendo cómo era. para que te fogues. Exactamente. Entonces, afortunadamente la que me tocó, pues era muy buena onda, ¿no? No, Qué bueno. no me envía mensajes, porque ella me dijo, pues si quieres hacemos tu horario, ¿no? Claro. Me tienes que trabajar como 6 horas. Correcto. 6 horas diarias y de lunes a viernes, ¿no? Los fines de semana no te molesto ni nada. Claro. Entonces trabajábamos creo que de 9 a 2 o de 8 a 2, no me acuerdo. Correcto. Entonces, en ese lapso, pues ella me escribía y yo le escribía, ¿no? De repente, si se me llegaba a atorar algo, ya se lo mandaba fuera de, ¿no? Claro. Pero pues me lo respondía hasta el siguiente día. Entonces sí, era o sea, como, respetaban esas que, reglas, por decirlo así, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, eso hacía en mí que me sintiera cómodo, ¿no? Porque decía, no, pues no me están presionando. Claro. No me está marcando en la noche, ¿no? Que es lo que mucha gente se queja, ¿no? Claro, eso, ¿no? El no tener horario. No tener horarios ni privacidad, ¿no? Claro, ¿no? Excelente. Liderazgo. Bueno, eso también. Yo siento que hay muchas empresas que tienen un liderazgo claro, o pegada a la anterior, hay empresas en las que se le llama que hay liderazgos positivos y hay empresas que son famosas por los liderazgos negativos. A mí se me ocurren muchos ejemplos, pero la verdad es que aquí en nuestro programa somos muy cuidadosos y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos un poquito más rápido. Buena comunicación, claro. Tú justo estabas comentando eso. Supongo que tenías muy buena comunicación, ¿no? En tus estadías. Sí, Lo sí. que me estabas comentando, ¿no? Sí, y siempre si tenía una duda, pues le preguntaba tantas veces quisiera para que me quedara claro, ¿no? Porque hay mucha gente que, no sé si es por pena, yo creo que sí, que no pregunta, ¿no? O sea, que le dicen y... Claro. Sí. Y ya después que van a hacer las cosas dicen, ay, no me acuerdo. Entonces, les voy a preguntar. Entonces, yo siempre, si no me quedaba claro algo, pues ya le preguntaba, ¿no? O sea, Claro. si quiere esta corrección... es en esta parte, o sea, de tal segundo, Claro. Que me lo confirmara, ¿no? Para que no trabajara en balde, ¿no? Por supuesto. Y como esta modalidad no estás cara a cara, Claro. o sea, que era precisamente lo que muchos docentes decían, ¿no? O lo que algunos docentes que me daban clases decían, ¿no? Que es que aquí no podemos ver
si a ustedes les quedó claro, ¿no? Porque les pregunto, ¿todo bien, todo claro? Y me dicen, Claro, sí, es el típico sí y luego averiguo, pero ¿no? no podemos ver su rostro, ¿no? Porque Claro, la reacción que van a tener, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces eso es como algo complicado, ¿no? Que pues evidentemente tendrán que adaptar, ¿no? Por supuesto. Sus viejas costumbres, ¿no? Claro, De cómo comunicar el mensaje, ¿no? totalmente. Bien, bueno, y vámonos a las ventajas y las desventajas del home office, que me parece que también es muy importante mencionarlas. Ventajas: flexibilidad y comodidad. Bueno, pues sí, no sé qué entiendas tú por flexibilidad y comodidad. Pues flexibilidad quizá lo contrario un poquito de lo que me decías, ¿no? No en un sentido negativo, sino quizá de que te digan lo que hablábamos de las metas. Oye, tú para el viernes o para el miércoles o para el jueves, empezando la semana, me tienes que entregar esto y tú puedes acomodar tu horario a como mejor te convenga. Por ejemplo, yo tengo amigas y amigos que son noctámbulos y me dicen, yo de día no me concentro, tengo demasiados estímulos Y en la noche y en trabajan. cambio en la noche a partir de las 12 hay una tranquilidad y yo me voy como maquinita, como locomotora, ¿no? Y avanzo muchísimo. Y comodidad, evidentemente, la comodidad de estar en casa, aunque no necesariamente. No sé tú qué opinas de este punto. Sí, yo a lo que voy más y lo que me gusta es esa flexibilidad que tienes, ¿no? De que algunas empresas te dan, ¿no? Porque no todas, ¿no? O sea, si hay empresas que trabajan en la mañana, pues sí te van a decir, no, pues trabajamos de tal hora a tal hora, ¿no? Claro. Pero, y esa comodidad de estar en tu casa sí me parece la mejor, ¿no? Porque puedes inclusive hacer tu espacio a tu gusto, ¿no? Claro. Te sientes mejor. Y sí, ¿no? Pues sí. Creo que es como de las ventajas que más me gustaron a mí Claro. de no ir a la universidad, ¿no? Claro, Sí, güey. claro, interesantísimo. Muy bien, la que sigue me parece de capital importancia. No es necesario movilizarse al lugar de trabajo. Evidentemente, en la época del COVID, bueno, no era una comodidad, era una necesidad. Pero ahorita, que ya se relajaron un poquito las reglas, el hecho de que digas, oye, no me voy a tardar 1 hora de ida y 1 hora de regreso, sino que ese tiempo lo voy a aprovechar para trabajar, o creo que vamos a hablar un poquito más adelante de ello, es ahorita que yo me tardaría en ir y venir, quizás en la mañana la invierto en hacer un poquito de ejercicio, en llevar a mis hijos a la escuela, o levantarme quizá con más calma, o incluso adelantar trabajo y esas 2 horas, ¿no? Las gano en tiempo de calidad. ¿Qué opinas? Eso también es algo súper, no sé cómo decirlo, chido, cool, ¿no? Claro, genial, ¿no? O genial, ¿no? Como quiera decirlo, ¿no? Claro. Que no tengas que movilizarte, ¿no? Y al menos aquí en Morelos, pues tampoco es como que el tráfico esté bastante feo, ¿no? O sea, sí se junta. Claro. Pero por ejemplo, si nos vamos a ciudades grandes, ¿no? Como por ejemplo la Ciudad de México, no sé, Buenos Aires, Sao Paulo o algunas ciudades de Estados Unidos, pues sí se junta más el tráfico, ¿no? Que inclusive tienen que usar metro, ¿no? Claro. Entonces, eso era lo que yo veía precisamente, ¿no? De que es una de las problemáticas, ¿no? Y del por qué impulsar este tipo de modalidades, ¿no? Porque hay ciudades en las que es muy difícil movilizarse, ¿no? Completamente. Por la densidad de población que hay, ¿no? Claro. Mira, yo soy chilango, yo te cuento mi experiencia. Yo tenía amigos en trabajos que venían del Estado de México, que es muy común, o venían del otro lado de la ciudad, incluso gente que venía de lugares tan lejanos como Chalco, Ecatepec, ¿no? Lugares así, y se hacían 3 horas. 2 o 3 horas de ida y 2 o 3 horas de regreso. Imagínate comerle ese tiempo, 6 horas. Entonces esta gente decía, oye, en lo que voy y vengo ya te hice la chamba, ¿no? Ya te hice la chamba. Como tú comentas, claro, aquí en Cuernavaca la verdad es que los tiempos de traslado son mucho más cortitos, pero en las grandes urbes es todo un problema, ¿no? Sí, es un problema que con esto, ¿no? Bien aplicado, sí se podría solucionar, ¿no? Hasta de cierta manera. Claro. Pero a ver si más adelante se presta para que hablemos un poco sobre por qué en México no hay tanto, ¿no? No hay tanto Claro. ¿no? Que es un artículo que estaba leyendo que estaba interesante. Ah, claro, vamos a hablar de Pues artículos. va como muy de la mano, ¿no? Claro. El que sigue creo que va, como dices, de la mano, calidad de vida, ¿no? Calidad de vida entendida como eso. Esos tiempos de traslado enormes, esa flexibilidad de horario,
me va a dar calidad de vida porque le voy a poder invertir más tiempo quizás a hacer ejercicio. Estaba olvidando un punto muy importante, a dormir más. Quizás a comer más sano por el hecho de no comer en fonditas, que ese es un cliché, ¿no? De los chilangos, que alrededor de sus lugares de trabajo están las fonditas, los tacos de canasta, los tacos de guisado, o como decimos aquí, acorazados, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se traduce en calidad de vida, ¿no? Los de esquina, ¿no? Los de esquina. Los tacos de esquina, ¿no? Sí, muy de acuerdo. También hablando de mi experiencia personal, también me pasó eso, ¿no? Ya dormí un poco mejor, ¿no? Y el tiempo que me tardaba en ir a la escuela, pues sí lo aprovechaba para otras cosas, ¿no? O sea, poder hacer ejercicio, ¿no? O sí, para mis hobbies, ¿no? Claro, es que luego la gente, fíjate, acabas de decir algo bien interesante. En la cultura laboral mexicana, y luego siento que somos rehenes psicológicamente, decimos hobby. No, ni Dios lo quiera. Uf, ¿no? ¿Cómo osas tener un hobby? No, a machetearle. No. Y eso es interesantísimo porque la salud mental es importantísima, ¿no es así? Sí, y es que lamentablemente, no sé si sea propia de la cultura latina, ¿no? Pero en la actualidad está esta mentalidad, ¿no? De no dormir, ¿no? De trabaja más, claro. Más éxito, ¿no? Entonces yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Porque pues daña, ¿no? Daña tu cuerpo y te daña mentalmente, ¿no? Entonces yo siento que es necesario como que sí hagas pausas, ¿no? Porque no sé si le ha pasado a usted, pero cuando yo, por ejemplo, hay días que no hago nada, como que sí me siento culpable, ¿no? Porque digo, este día las aproveché. Pero a la vez digo, no, pues o sea, está bien, ¿no? De repente no hacer nada, ¿no? Claro, no, es que a ver, también, o sea, ser un ocioso o una ociosa, pues está fatal. Pero de repente que tú estés en tu espacio y estés tranquilo y no hagas nada y te sientas relajado, quiere decir que estás cargando pila, ¿no? O como se dice, reseteando el disco duro. Y si tú sientes eso es que lo necesitas, ¿no? Y estaba poniendo yo aquí algo bien interesante. En muchos casos hay compañías que apoyan a sus empleados y empleadas a realizar este tipo de actividades, ¿no? Hacer actividades lúdicas, a ir a un gimnasio, a tener todo tipo de actividades culturales. Y eso obviamente la empresa, ¿no? Lo ve como, si tengo mis empleados y mis empleadas contentas y contentos, pues ¿qué va a pasar? Van a rendir más y van a ir contentos y contentas al trabajo, ¿no es así? Completamente, ¿no? Entonces, yo veía, no sé si usted sepa, o sea un mal recuerdo, ¿no? Yo tengo ese vago recuerdo de que, según en Google, en las oficinas de Google, había como juegos, ¿no? Para los empleados. No sé completamente, ¿no? De Google. Sí es completamente verdad, ¿no? Cierto. Hay un campus de Google. De hecho, hay una película muy simpática. No me acuerdo el nombre, pero el campus de Google decían que es como una feria. Una feria, ¿no? Tú puedes trabajar donde quieras, en un jardín, en oficinas comodísimas. Hay barras de jugos, de frutas, de café. Obviamente no te cuesta nada. Hay unos sillones chistosísimos que te cubren para que te puedas echar tus siestas. Entonces dicen que es bueno, que es un lugar así sensacional y que incluso los empleados y empleadas pues dicen, oye, yo no me quiero ir a ningún otro lado. Estoy muy contenta y muy contento aquí. Y eso, bueno, pues imagínate la importancia. Sustentabilidad. ¿Qué opinas de sustentabilidad? ¿A qué nos referimos con sustentabilidad? A que el hecho de permanecer en casa ayuda al planeta. Menos automóviles en las calles, menos contaminación. ¿Qué te parece esa parte? A mí me parece importantísima, ¿no es así? Sí, el hecho de menos automóviles, pues sí, ¿no? Pero no sé qué tan digamos, bueno sea, ¿no? O qué tanto ahorro haya, ¿no? De energía, ¿no? En estar en casa, ¿no? Con luz o claro. Con internet, ¿no? Porque yo veía precisamente, ¿no? Que hay mucha gente que cree, ¿no? Bueno, más bien no cree, ¿no? No saben, ¿no? Claro. Yo tampoco sabía, ¿no? Hace tiempo lo vi. Que el tener contenido en la nube contamina. Porque tienen como máquinas gigantescas, ¿no? Bodegas grandes, ¿no? En el que hay guardan información, ¿no? Y requieren energía eléctrica, ¿no? Claro. Entonces, la energía eléctrica, pues, evidentemente, para crearla, ¿no? Se puede decir de alguna forma, pues sí se requiere, ¿no? Sí, claro, de muchísima energía, procesos, ¿no? De muchísima pues, energía para tan buenos para mantenerla. no lo sean, ¿no? Entonces, claro. pues sí está, a lo mejor
En la parte de smog, ¿no? Claro, de smog y del automóvil y de los embotellamientos. Sí, pero como bien beneficia, dices, ¿no? pues en casa, claro. Y eso es bien interesante, ¿no? Quizás en casa yo conozco gente maniática, en el buen sentido de la palabra, pero no dejan de ser maniáticos, que conforme van avanzando en su casa van apagando luces, ¿no? Luces, ¿no? Apagando luces y luego ya nada más tienen una ventanilla, una lamparita. Y conozco gente, no se trata de balconear a nadie, que al revés, parece que van prendiendo todo. Llega un momento en que la casa está, pues el refri, la lavadora, la estufa y está prendida la luz del baño, de la sala, de la cocina, de los cuartos. Y como dices, es un gastadero de energía brutal. Pero bueno, supongo que a la hora de que les llega el recibillo de luz, pues dicen, oye, mejor ahorramos o administramos la energía de la mejor manera posible, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Y será lo ideal, ¿no? Claro. Pegan el bolsillo. Muy bien, vámonos a las desventajas, ¿no? Aquí nosotros siempre consideramos que es bien importante considerar las dos caras de la moneda. Acondicionar un lugar adecuado para trabajar. No sé a ti, pero cuando yo precisamente tuve que dar las clases en casa, me costó mucho trabajo encontrar un lugar. Yo vivo en un lugar donde hay mucha resonancia. Entonces, dependiendo de donde yo me ponía, pues sí reverberaba mucho y se oía casi un eco a la hora que yo daba mis clases. Y fui explorando varios lugares hasta que encontré un pasillito donde termina la escalera y puse una mesita muy delgadita y ahí más o menos me adapté. Pero era un lugar de paso y entonces mi hija pues pasaba corriendo y jugando, etcétera, etcétera. Entonces sí fue complicado porque la casa, digo, ahora yo creo que ya se considera. Yo me imagino que las generaciones actuales, ya cuando vayan a alquilar o comprar un lugar, una de sus primeras o de sus prioridades, para no caer en un vil pleonasmo, va a ser ¿en qué lugar puedo poner mi oficina? ¿Tú qué opinas de este problema? Sí, es un problema muy recurrente y que sí tuvieron muchos de mis compañeros. Yo en mi caso, y afortunadamente no lo tuve, hay un espacio, ¿no? Mira, aquí voy a poner una utopía. ¿No? Brincos diéramos, ¿no? Para tener esa oficina, ¿no? Exacto. Con colores claros, ¿no? Y demás. Exactamente. Sí, en mi caso, como decía, pues sí tuve la oportunidad de tener un espacio. Claro. Y pues sí, todo bien, ¿no? Ahí casi no me distraía, ¿no? Y yo lo que opté mucho, ¿no? Porque era lo que veía precisamente, es que mientras menos cosas tengas es mejor. Porque si no te estás distrayendo. Claro, ¿no? te distraes. Pero mira lo que decimos, la silla reclinable, el escritorio, una buena conexión de internet, el puerto Ethernet, porque luego no necesariamente lo tienes ahí a la mano, ¿no? Lo tienes que adaptar. Y para mí, ¿no? Quizá para muchos no es eso. El silencio. Y en tu caso acabas de decir algo bien interesante. Un lugar austero para que no parezca que estás en un carnaval, ¿no? Sí, yo lo asocio un poco más a esta tendencia, ¿no? No sé si sea moda ya minimalista, ¿no? En el que menos cosas tengas es mejor, ¿no? Claro. Entonces yo lo estoy más o menos tratando de hacer. A veces es un poco difícil, ¿no? Porque se tienen muchas cosas, ¿no? Pero claro. en medida de lo posible tener la menor cantidad de objetos distractores, ¿no? Para que puedas hacer mejor o desempeñar mejor tu trabajo, ¿no? Claro. Y aquí mira un punto bien importante que creo que va de la mano. Distracciones diversas. Yo creo que ese es el gran reto del home office. A ver, tú desmiénteme porque yo siento que es un problema de todas las generaciones, de la mía también, pero creo que no tanto como de la tuya. ¿Qué tanto consideras, y da como para otro programa, que tu generación tiene la tentación en el home office de y ahí van las dos palabras malditas, videojuegos? ¿Qué tanto es un reto no caer en el videojuego mientras estás trabajando en casa? Digo, sin balconear a nadie. Sin balconear a nadie ni echarlos de cabeza, pero sí pasaba bastante. Está cañón, ¿no? En mi caso eran otras cosas, ¿no? En mi caso tal vez era por ahí algún partido de fútbol que estaba pasando, ¿no? Claro. O inclusive... O el streaming, ¿no? Decir, oye, ayer me quedé muy picado con la serie que me estoy bingeando, debería de trabajar. ¿No te ha pasado? Pues toda mi admiración. Y como te conozco, sé que lo que me estás diciendo es cierto. Sí, yo sí soy de distraerme, ¿no? Pero casi, o sea, con videojuegos no, porque a mí casi no me gustan los juegos, ¿no? Soy muy de pocos juegos, ¿no? Claro. Pero muchos de mis compañeros sí se la pasaban jugando. Yo conozco a muchos de tus compañeros, no vamos a balconear a nadie, que eran adictos y adictas a los videojuegos. Sí, a muchos juegos, entonces...
sí era un problema porque mientras estaban... No, y es que jugaban entre clases, luego jugaban en la noche, o sea... Claro. Ya cuando esto se hace así de estar jugando mucho tiempo, yo siento que es un problema ya, ¿no? O sea, no es tan... Claro. Ya tan sano ni divertido. No, y hay una cultura perversa del videojuego, ¿no? Que son estos videojuegos infinitos que nunca terminan, ¿no? Y mientras más juegas y más te clavas, incluso lo comentábamos con las criptomonedas, ¿no? Hay videojuegos que te premian con criptomonedas. Entonces hay una... Son videojuegos que te invitan o te inducen a la adicción de una manera descarada, ¿no? Pero bueno, igual nos estamos desviando, pero mira, ya tenemos un tema para otro programa, ¿no? Pero sí muy peligroso, ¿no? Bien. Bueno, ahí tenemos otro tipo de distracción, los que somos padres de familia, no tanto por nuestra parte, sino que luego nuestros hijos e hijas dicen, oye, no, espérate, quiero jugar contigo y no voy a aceptar un no por respuesta, ¿no? Bien, mala alimentación. Bueno, quizás sí podemos caer en la tentación mientras trabajamos de irnos a estas tiendas de autoservicio. No vamos a hacer comercial, pero de tener a la mano las papitas, las galletitas, el refresco, el churrumais, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un riesgo, ¿no? Sí, es un riesgo, pero pues como digo, ya depende mucho, ¿no? De tu familia y de ti, ¿no? De la cultura que hayas tenido, ¿no? La educación, ¿no? Porque yo también he visto a personas que trabajan en la calle, bueno, más bien estos repartidores, ¿no? De las tiendas, que pues su alimentación es, ¿qué? Unas papas que se compran en la tienda y un refresco. O un pan y un cigarro. Exactamente. Bueno, ese es más como de oficina, ¿no? Es claro. Más como ¿cómo se puede ya decir? ves cómo se burlaban de los policías, no sé si aquí en México, pero en las series norteamericanas, ¿no? Las donas, ¿no? Las donas y su café, ¿no? Las donas y el café. Sí, sí. Entonces, yo era chilango, era la guajolota, la torta de tamal. La torta de tamal, ¿no? Que sabe deliciosa, pero le calculas las calorías y bueno, es una cosa brutal. Y si le sumas el atole, no, bueno, ya un desastre total, ¿no? Entonces, bueno, la mala alimentación, claro que también podría ser, y yo conozco gente que al revés es muy rigurosa. Gracias a que están haciendo home office, no, se van al súper, compran sus verduritas, si son veganas o veganos, bueno, pues ya ni te cuento, su lechita de almendras, etcétera, etcétera, y tienen una alimentación muy balanceada. Pero digamos que el estar en casa sí hay esa tentación de la comida chatarra, ¿no? Sí, de la comida rápida, ¿no? De la comida rápida. Comida muy fácil de conseguir. Para mí es muy delicado y muy importante, y yo de la anécdota que te contaba, que no me quiero ciclar, esto. La mala comunicación y los malos entendidos. Hay mucha gente, y quizás es un problema más de chavorrucos como yo, que a veces nos confundimos con el WhatsApp o no nos decimos las cosas como nos las quisiéramos o deberíamos decir, y entonces es un lío. O que tratamos de decirnos todo en un correo electrónico y es bien complicado. Y ese podría ser un problema del home office, y que quizás en el cara a cara es mucho más fácil aclarar estos malos entendidos. No sé tú qué opinas. Sí, que era precisamente lo que también veía hace tiempo, ¿no? Que siempre ando viendo ahí videos, ¿no? Precisamente las redes sociales, ¿no? Que tú ahí puedes tirar una piedra, ¿no? Y agacharte y no hay tantas consecuencias, ¿no? Claro. De poder disculparte o de poder, ¿no? Pues, obviamente hablar cara a cara, ¿no? Claro. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Porque pues es digital, ¿no? No es tan de face to face, ¿no? Como dicen, en inglés. De poder, ¿no? Charlar o platicar, ¿no? De ese malentendido, claro, o de cierta actividad y demás, ¿no? Entonces, creo que es un problema más bien de lo digital, más no de home office, ¿no? Exactamente. Como tal de lo digital, ¿no? Que no hay como una interacción real. Real, ¿no? Humanista, ¿no? Quizás eso sería bien delicado y bien interesante. Trabajo en exceso. Esto yo sí lo he visto. Yo creo que es parte, y lo digo desde mi perspectiva, ahorita tú me darás tu perspectiva desde otra generación, que hay esa desconfianza de no verte en el lugar de trabajo, y entonces para cerciorarme o cerciorarte que estás desquitando el salario, entonces te doy una lista de cosas interminable. Y muchas veces me pasa con los patrones, que los patrones no es que trabajen menos, es que son los que más trabajan, caen en ser workaholics, pero creen o sienten que sus empleados deberían de estar igual, no parar. Y entonces están encima de ellos
Y es una cosa espantosa que empiezan a trabajar muy temprano y a las 9, 10, 11 de la noche sigue el condenado WhatsApp pidiendo y exigiendo cosas y siguen haciendo y dicen, oye, no, el horario ya se debería de terminar. Y no por el hecho de no estar yo en el lugar de trabajo, no quiere decir que tú tienes rienda suelta para estar encima de mí como empleado todo el día hasta altas horas de la noche. ¿Qué opinas? Sí, es un mal que eventualmente tendrá que ir como bajando, ¿no? Ese Claro. porcentaje, ¿no? Porque yo veía en Portugal, ¿no? Que ahí se hizo una norma, ¿no? De que ya los empleadores no les enviaran WhatsApp o correos o llamadas a sus empleados fuera del horario de trabajo, ¿no? Claro, y eso está genial, ¿no? Y yo no sabía, pero Portugal es uno de los países como con más empleos remotos que hay, ¿no? Mira qué interesante. Y no solo para portugueses, ¿no? Para el mundo en general, ¿no? Que Claro. tenga la capacidad, ¿no? Y la oportunidad de trabajar, poder trabajar, ¿no? para una empresa portuguesa desde otro lugar. Sí, es un país con mucha oportunidad de vía remota, ¿no? Correcto. No sé si lo vamos a tocar, no recuerdo si estaba en la presentación, pero hay un término que se llama nómada digital. No sé si... No, pero qué interesante que nos lo comentes. Sí, los nómadas digitales son los que trabajan solamente con una computadora, ¿no? Desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, Claro. hay países que dan visas. Se llaman visas de trabajo remoto. Qué Entonces, Portugal es uno interesante. de los países que da, ¿no? Y Que da que ese más da, tipo ¿no? de Hay una lista grande, ¿no? Yo aquí anoté de varios países. Hay muchos europeos, ¿no? Hay algunos americanos que dan este tipo de visas, ¿no? Y son personas Wow. que trabajan con una computadora, ¿no? Se van, digamos, algunas semanas al país, ¿no? Correcto. Y después pueden ir a otros lugares, ¿no? Entonces, Wow. sí, siento que para las personas que les guste viajar, Pues está creo que increíble. es una oportunidad Claro, fantástica, ¿no? fantástica, ¿no? De experiencias, ¿no? Y pues creo que es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida. Completamente. Entonces, Completamente. me pareció hiper interesante. Súper interesante. Artículo que estaba pequeño, ¿no? Pero pues creo habla que de este abre fenómeno, claro, y abre el debate interesantísimo. Y justo, mira, qué interesante, das pie a la última parte. ¿Qué está pasando en la actualidad con el home office? Porque lo que decíamos, el hecho de que ya se haya relajado las restricciones de COVID no quiere decir que el home office vaya a dejar de existir, nada más lejos de la realidad. Y encontramos, digo, la verdad es que hay muchísimos artículos, pero Hay algunos un sinfín. que nos llamaron la atención. En El Economista, me llamó mucho la atención. Escogí El Economista porque evidentemente es un periódico que habla de cómo va a nivel, valga la redundancia, Ajá. económicamente el home office. Y mencionan en este artículo que el trabajo remoto llegó a su punto de inflexión, que muchas empresas dan el revés a esta flexibilidad laboral y ya le están pidiendo a sus empleados que regresen, o a los empleados que están contratando completamente nuevos, ya les están pidiendo que vayan a la oficina, ¿no? Y eso me pareció bien interesante. Y decía, aquí una cita un poquito largo, decía, las postulaciones a ofertas de trabajo remoto no han dejado de crecer. Ojo, esto me parece muy interesante, pero la disponibilidad del home office ha retrocedido en el último año. Esto apunta a que esta modalidad laboral alcanzó su punto máximo y empezó a ser desplazada por los empleos presenciales. O sea que ya va a haber de nueva cuenta una competencia entre el home office y el trabajo presencial, ¿no? O sea, que no quiere decir que ya haya dejado de ser, pero que ya alcanzó ese punto de inflexión, ¿no? De equilibrio, por decirlo así. No sé tú qué opinas. Sí, es natural, ¿no? Que se llegue a estos puntos, ¿no? Más altos y que de ahí pues baje un poco, ¿no? Yo veía en un artículo, ¿no? Que el Banco de México hizo un estudio, ¿no? A nivel nacional, ¿no? De qué tan altas son las posibilidades de encontrar un empleo remoto en México, ¿no? Correcto. Y se decía que en la actualidad pues hay supuestamente 22.2% de los trabajos son viables, ¿no? Para este tipo de... vía remota. Vía remota no, pero realmente nada más el 10 punto y algo, ¿no? Ajá. Que era como la mitad de esa cifra que habían dado, ¿no? Claro. Es muy poco, ¿no? Es muy poca la cantidad de es poco. empleos que se ofrecen, ¿no? A nivel nacional. Claro. ¿no? Entonces, sí, es poco. En México hay un fenómeno, justo hablaba este artículo, y decía que
se ha puesto en riesgo la flexibilidad laboral alcanzada con la pandemia y que los ejecutivos de grandes empresas reconocen retrocesos en México en 3 campos: el trabajo flexible, el desarrollo de habilidades y el bienestar de los empleados. O sea, sí es delicado. Y te digo, yo como lo veo, lo percibo como esta inseguridad que tienen las empresas en México. Esta inseguridad de no soltar y de no confiar en los empleados y en las empleadas. Y de decir, oye, si yo te pongo estas metas a corto, mediano y largo plazo, y mientras tú las cumplas, yo no tengo por qué presionarte y estarte exigiendo que vengas aquí. Y claro, esto también considerando, y tú lo mencionaste al principio, que hay empleos que no hay manera de que sean remotos, o sea, es imposible, pero los que sí, pues tener esta flexibilidad o irnos a esta tercera opción, que es el trabajo híbrido, ¿no? Que tú también mencionabas. Sí, es la mejor forma de empezar, ¿no? Haciendo como una prueba y ya ves cómo funciona, ¿no? También en otro artículo, no me acuerdo si era el mismo, estaba esta pregunta, ¿no? De por qué algunas empresas no están a favor de esta nueva modalidad, ¿no? Claro. Hablando de México, ¿no? Que claro. Es principalmente por una palabra clave, ¿no? A ver si la notan. Claro. que es retinencia. Correcto. No, reticencia. Reticencia que, pues, si no se entiende, es como desconfianza, ¿no? Claro, es eso. Y es la desconfianza. Es la desconfianza. No confiar en tus empleados. Ajá, de no confiar, ¿no? Porque esto va muy de la cultura, no sé si sea mexicana o latina en sí, como se mencionaba antes, ¿no? De tal vez no confiar mucho, ¿no? En lo que se haga, ¿no? O sea, incluso yo he sabido de empleos que llegan a niveles tales de paranoia que decían, conecta la cámara de tu computadora a las 8 de la mañana y desconéctala a las 5. Entonces, oiga, ¿puedo ir al baño? Oye, no, pues eso está, casi está. Es más, eso ¿sabes qué es? Eso es El Gran Hermano de 1984, la novela de Orwell. No, eso es una dictadura terrible, ¿no? Pero bueno, igual, no nos vamos a clavar en otra cosa, pero me parece interesantísimo. Y justo de lo que estás hablando encontré este artículo que dice desconexión laboral, el derecho más vulnerado, UPAEP, ¿no? Que es esta universidad reputadísima de Puebla, habla de eso. Dice, en la actualidad, los trabajadores están trabajando más allá de las 8 horas de la jornada laboral y siguen recibiendo instrucciones, órdenes y requerimientos por parte de sus líderes a través de sus dispositivos móviles. Lo que comentábamos. No malinterpretar el home office como sobreexplotación laboral, sino encontrar ese equilibrio, ¿no? Que es de lo que nos estabas hablando, ¿no? Sí, que si uno se pone a pensar, al final del día, los trabajos presenciales también, muchos son así, ¿no? O sea, claro. No trabajas las 8 horas que te marcan, ¿no? Que creo que ya va a entrar en vigor, o no sé si va a entrar en vigor, o se está pensando que ya se trabaja en 7 horas nada más, ¿no? Se está hablando de eso, porque además está demostrado con estudios muy serios que dicen es imposible trabajar 8 horas de corrido. ¿Y qué pasaba con muchos burócratas? Y se acuñó el término en México, ¿no? Que es muy chistoso, la hora nalga. Dice el burócrata, ok, ¿me quieres aquí? Pues hago la hora nalga. Pero realmente trabajo real y productivo, ¿a cuánto se reduce? A muy poquito. Y la gente que entiende eso dice, a ver, yo prefiero que me des 4 horas diarias de trabajo bien concentrado, óptimo, a que me vengas y me hagas hora nalga, que además a mí no me va a rendir absolutamente nada. No me va a dar ningún fruto que tú estés aquí, pues, consumiendo mi luz, consumiendo mi computadora, mis insumos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa desconfianza, esa reticencia de la que tú hablas, es la que no permite soltarse, ¿no? Soltarse y decir, oye, voy a confiar en ti. Pues sí, te digo, justo es esa reticencia, ¿no? Lo que leímos en estos artículos y es lo que falta para que el home office acabe de hacer clic, ¿no es así? Sí, y esto me hizo recordar, no recuerdo bien no recuerdo el nombre del software, ¿no? Que estaba viendo un capítulo de Shark Tank hace mucho tiempo, ¿no? Creo que a inicios el año pasado, yo creo, de unos desarrolladores de software que estaban haciendo como un tipo de programa para que tú vigilaras a tus empleados a distancia, ¿no? Entonces, y lo vinieron a ofrecer a Shark Tank México, ¿no? Entonces, qué bárbaro. Creo que y se les hizo poco, genial, ¿no? No, de hecho no. Bueno, qué bueno. Hubo opiniones divididas, ¿no? Creo, qué bueno, qué bueno. Que decían que pues eso es un poco invasivo, ¿no? O sea, el estar vigilando ya en tu casa, ¿no? Entonces, pues sí, y
referente a lo que decíamos hace rato, ¿no? De las horas reales, ¿no? Productivas de trabajo, ¿no? Claro. O sea, México es uno de los países que más horas se trabaja, ¿no? Que más horas trabaja, ¿no? Y menos se gana, ¿no? Exactamente. Entonces, es un problema no, y que menos también, productivo es, que más horas se trabaja pero menos y que productividad. menos productividad hay. Y esto se sabe, pero no se hace nada al respecto. Sí, y también un fenómeno actual, ¿no? Que no sé si también le pasa a las generaciones, digamos, más grandes, ¿no? Que es estos periodos cortos de atención que Claro. se están creando, ¿no? Que varios estudios, ¿no? Le echan un poco la culpa al celular, ¿no? Y a las redes sociales que son contenidos muy rápidos, ¿no? Porque déjame hacerte un paréntesis ahí que sí me parece muy positivo. Hay compañías que dicen, solo puedes trabajar en la computadora del trabajo y la computadora tiene bloqueadas las redes sociales. Eso a mí sí me parece válido. Eso Oye, sí. no vas a ver tu Facebook, no vas a ver tu TikTok, no te vas a meter a YouTube, me vas a dar trabajo real. Eso sí se me hace válido. Pero ponerte una cámara aquí o pedirte que estés 10 horas para ver si produces más, pues eso es una salvajada, ¿no? Es invasivo, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo veía, ¿no? Que es que el futuro de las empresas, ¿no? Es que van a ser híbridas. Claro. Y que digamos, en la parte real, ¿no? La parte de las oficinas van a tener que contar con espacios de convivencia, ¿no? Como son para juegos, acabas de decir algo bien alimentos, ¿no? interesante. De relación, ¿no? Para... ¿Cuántas empresas no vas y te quitan las ganas de vivir, ¿no? Desde que no, desde que entras, ¿no? De hecho, todo influye, ¿no? Hasta los colores que estén en la pared, ¿no? Entonces, los típicos cubículos interminables, ¿no? Hay un baño, está la toma de agua, ¿no? La cafetera horrible, todo gris y no cuentas los minutos para irte, ¿no? Estos lugares de telemarketing que ya les hemos dedicado un poco de mi furia desmedida. Pero bueno, igual no nos desviamos. Pero tu veredicto, ¿tú ves como algo positivo el home office? Yo el mío digo, sí funciona. Y como tú bien dices, también estoy completamente de acuerdo contigo, que quizás el equilibrio momentáneo, o que debería de ser para que también haya un poco de toque humano, es el híbrido, ¿no? Como que es el equilibrio. Y yo creo que también parte de mi conclusión es que obviamente el home office pues ya llegó para quedarse, ¿no? Sí, llegó para quedarse, ¿no? Y digamos, de las únicas cosas positivas de la pandemia, pues es esto, ¿no? Que lo aceleró, ¿no? Que aceleró, ¿no? Digamos, se puede decir que unos 10 años, tal vez, una década, Yo tal vez. creo que sí, por lo menos lo aceleró una década. Una década, entonces, digamos, es algo positivo, ¿no? Dentro de lo malo. Claro. ¿no? Y hay una frase, digamos, unas palabras que anoté que me gustaron mucho, ¿no? Que es como para concluir, ¿no? Claro. Que dice que el home office bien aplicado permite un equilibrio entre la vida profesional y personal, ¿no? Entonces, claro. Eso hablando de ambas, ¿no? Yo creo que del empleado y del empleador, ¿no? Porque pues, ambos trabajan, ¿no? Entonces, señoras y señores patrones, por favor, pongan sus barbitas a remojar. Me parece interesantísimo lo que dices y creo que es bien importante. El home office ha obligado a confiar en los empleados, aceleró tecnológicamente las cosas, las compañías se pusieron las pilas para ponerse a la altura y ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Que eso es lo último. Y obviamente entre las ventajas y desventajas yo creo que sí hay más pros que contras, ¿no? Sí, yo creo que hay más ventajas y pues como en muchas cosas pues es trabajo de dos, ¿no? O sea, claro. De empleados como empleadores, ¿no? Es un trabajo mutuo, ¿no? Y apoyo, otra ¿no? cosa, el empleado que no está a gusto siempre tiene la opción de irse buscando chamba antes, ¿no? Y el empleador también tiene la opción, siempre de manera humana, de manera ética, pues como decimos, de contar hasta 3, ¿no? De prescindir, ¿no? De contar hasta 3 y si de plano hay ese empleado o empleada que nomás no, que siempre se va a dar también el caso, pues dar las gracias, ¿no? Sí, con todas las de la ley, eso sí, ¿verdad? Sí, bajo todo, ¿no? Exactamente. Aquí nunca vamos a dar malos consejos, porque aparte no estamos de acuerdo con esos malos consejos. Muy bien, mi estimado, pues si te parece nos despedimos. Y bueno, invitamos a que nos sigan, ya saben, con Joyitas del Streaming también, que vamos a hablar de una película muy bonita en el próximo programa de Joyitas. Pues nos despedimos, mi estimado.